tuvo 7 encarnaciones previas. Entonces, si es que uno ve a veces en internet o algunas publicaciones, aparece como que Jesús, una de sus encarnaciones fue Krishna. Una conciencia cósmica es una vida, ¿no? Okay. Que piensa, que se organiza, ¿no? Solamente que no tiene envase. Saint Germain viene de una conciencia cósmica. Okay. La conciencia cósmica es nombrada como Antuak. Ese es el nombre de la conciencia cósmica, que en este caso es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Se dice que dejó un gran tesoro. Le dicen el tesoro de Saint Germain, ¿no? A los ancianos chinos, que los llaman, y que va a servir para un programa que le llaman Nesara, Gesara. Acá en esto, por ejemplo, alguien no tiene brazo, y si esa persona está con una vibración muy alta, va a hacer como un entrelazamiento con la máquina y se le va a regenerar el brazo, así también cerebro y todas las enfermedades. O sea, ¿quiénes más tenían fractales de Saint Germain de Antuak? José, el padre de Jesús. Y tenemos que José de Arimatea, también hermano de María, tío de Jesús. ¿Por qué ellos venían con fractal, como fractales de Saint Germain, ¿no? Porque eso era un equipo, era una familia armada. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Otros. El día de hoy, como en todos los capítulos, nos acompaña el arquitecto Raúl. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Harry. Excelente, como siempre. Como siempre, excelente. Empezando este nuevo episodio. Mucha gente, sigue comentando. Muchas gracias por sus comentarios. Leemos varios comentarios. Y el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante que también lo han estado pidiendo en todos los comentarios de los 10 capítulos anteriores que ya tenemos. Este es el 11º capítulo acerca de Saint Germain. ¿Es correcto? Así es. Correcto. Ok, entonces como siempre, y acá lo que caracteriza a esta conversación es que hay una persona que nunca ha escuchado nada del tema, como soy yo, que esperemos también hayan muchas personas que sea igual desde donde nos estén viendo, para tener las dudas que cualquier principiante que recibe esta información las pueda tener, ¿no? Entonces, cuéntenos, arquitecto. Bueno, sí. En realidad, los que han venido siguiendo, que me parece que es un grupo que va avanzando, claro, en los programas, seguramente ya se está familiarizando con algunas palabras que les va a servir para este capítulo en especial. Uh-huh. Bueno, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos tenido una religión en la que hemos tenido personajes, claro, que han intervenido, que son Dios, la Virgen, Jesús, más no hemos ido más allá, uh-huh, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a hablar de un ser que es importantísimo. Vamos a explicar de dónde viene, cómo fue su paso por la tierra. Claro. Y la verdad que se les va a rayar el cerebro. Porque son cosas que nosotros no tomamos en cuenta como energías, como frecuencias, que para nosotros han sido toda la vida inexistentes, ¿no? Claro. Entonces, acá vamos a entender un poco más cómo funciona este ser, de dónde viene cósmicamente, uh-huh, y lo vamos a combinar un poquito con la historia planetaria y vamos a ver para qué sirvió
y mucho más, ¿no? Y me imagino que también vamos a entrar a un pequeño contexto, ¿no? Para ir aterrizando un poco todo lo que ya venimos viendo. Vamos a ir a un gran contexto. Un gran contexto. Cósmico. Ok. ¿No? Bueno, le confieso que en esta oportunidad es que me siento más, ¿cómo se puede decir? No confundido, sino como que cómo agarrarle la hilación para ir en orden. Ajá. Me pone un poquito como ansioso. Yo también le confieso que todos los capítulos vamos a transmutar. Todos los capítulos dice lo mismo, pero sale muy bien explicado. Por ejemplo, el capítulo anterior de las razas. De las razas. Para mí, o sea, yo cuando lo volví a escuchar, está bien explicado en realidad. Está muy bien explicado. Es un poco complicado de todas maneras porque tienes que estar muy atento para que uno no se pierda, ¿no? Claro, es verdad. A veces uno, cuando está escuchando algo, da una pestañadita o se distrae en un pensamiento y se le fue. Así es. Basta o no, o pasó una mosca y peor si tienes TDAH, te vas con la mosca, ¿no? Se perdió la hilación, ¿no? Así es. Bueno, entonces, vamos a primero explicar de dónde viene Saint Germain, ¿no? Igual que nosotros venimos de una supramónada, Saint Germain viene de una conciencia cósmica. Okay. La conciencia cósmica es nombrada como Antuac. Ese es el nombre de la conciencia cósmica, que en este caso es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, etc. O sea, es una conciencia muy abarcativa que, según he visto información, es inclusive de un grado superior al de nuestro querido Jesús. ¿No? No es que sea mejor ni peor, no, sino que es más abarcativa, ¿no? Bueno, estas conciencias cósmicas son de antimateria, ¿no? Tenemos que pensar que las conciencias cósmicas se encargan de o sea, son omnipresentes, omnipotentes y abarcan muchas cosas, pero cuando vienen a trabajar acá a la Tierra, se dedican a se puede decir, a un título, a una acción específica, ¿no? En este caso, la conciencia cósmica Antuac viene a transmutar la energía negativa a positiva o la polaridad de oscuridad a la luz, ¿no? Eso no lo puede hacer en la antimateria, porque en la antimateria todo es perfección. Okay. Entonces no hay que transmutar nada. Okay. ¿No? En cambio, la función que él tiene es muy importante para esta tercera dimensión, ¿no? Esa conciencia. Y voy a explicar un poquito más de lo que puede ser una conciencia cósmica, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, la conciencia cósmica que le dicen crayón. Él se encarga, por ejemplo, de las mallas magnéticas que se le ponen a un planeta para sostener los programas, ¿no? Por ejemplo, el programa de la tercera dimensión se le puso una matriz magnética, la que fue intervenida negativamente por seres exteriores a la malla, y él se encarga específicamente de eso, ¿no? Hay otro, por ejemplo, Salusa de Sirio, que él se encarga de administrar todas las órdenes que hay en el universo, ¿no? Que dan las frecuencias con las que se han trabajado aquí en la Tierra, ¿no? Como hablamos de la energía Ra y
bueno, muchas órdenes que hay en Pléyades, en Orión, etc., ¿no? Entonces, él es una conciencia cósmica encargada de eso. En este caso, estamos hablando de una conciencia cósmica encargada de transmutar en la materia la energía negativa en positiva, o también se le puede decir la magia negra en magia blanca, ¿no? Cuando hablamos de magia negra, porque en muchas partes se escucha que hablan de la Atlántida, que había magia negra, ¿no? Hablamos de magia negra en sí como de polaridad negativa, ¿no? Pero esto, ¿en qué contexto temporal? O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? Cuando... Claro, o sea, esto de pasar... ¿Estamos en la etapa todavía de la creación? No. Bueno, es buena pregunta. Claro. La conciencia cósmica fue creada millones de años, ¿no? Pero, hace millones de años. Sí, pero la intervención en la Tierra fue a raíz, una planificación a raíz de la caída que hubo en la Atlántida. Claro. Entonces, se puede decir que Antoak trabaja alineado con Metatrón, el arcángel, y con Nevadón. Entonces, es un equipo de trabajo, ¿no? Y como todas las conciencias cósmicas, en antimateria se encargan de administrar los planes de los planetas en evolución y otros, ¿no? En este caso estamos en la tercera dimensión. Entonces, a la caída de la Atlántida, que sabemos del diluvio fue más o menos 12.000 años atrás, la Tierra se negativizó, ¿no? Las aguas se negativizaron. A todo eso, a la caída de esa estructuración, se puede decir positiva, porque en la Atlántida, si bien hemos hablado de la caída, no hemos profundizado mucho, pero en la Atlántida hubo mucho y muy bueno. O sea, no fue todo negativo. Hubo un periodo anterior de miles, de cientos de miles de años, en las que la Atlántida floreció y fue un lugar en la que hubo mucha sabiduría y se lograron muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo interviene una conciencia cósmica, uno dirá, en un planeta? ¿No? Lo que yo también me pregunto es, si bien es cierto, usted dice que la conciencia cósmica es no etérica, pero ¿qué es en sí? Una conciencia cósmica es una vida, ¿no? Ok. Que piensa, que se organiza, ¿no? Solamente que no tiene envase. Como nosotros. Como nosotros. Claro. ¿No? Nevadón es la conciencia universal, pero no tiene envase, ya. No tiene físico. No tiene cuerpo, para que entiendan lo que... No tiene cuerpo, ¿no? Igual. Ok. ¿No? Ahora, esa conciencia cósmica que le está diciendo, viene cómo interviene en la Tierra por medio de encarnados. Ok. ¿No? Entonces, ahí ya vamos viendo cuál vendría a ser si Saint Germain viene de esa conciencia cósmica, es un fractal completo de esa conciencia cósmica. ¿Para qué vino, no? Claro. Vino para transmutar, para entregarnos algo que nos hiciese transmutar lo negativo a positivo, la oscuridad a luz. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el plan actual hoy? Es que el hombre pase a humano luz, ¿no? Bueno, ahora, algo más iba a decir que era como introducción, ya me acordé. Sobre el tema de lo que, o sea, yo quiero ir como en círculo, ya, para llegar al mismo punto, porque todo el mundo, por lo general, escucha Saint Germain y googlea, ¿no? Claro. Es muy curioso, pero cuando yo tuve las primeras experiencias, que ya conté,
llamé a mi amiga Maite, que le he mencionado anteriormente. Ella me citó en un parque porque no quería que su familia escuche que hablábamos. Pensé que estaban loquitos. Que hablamos de esto. El esposo sí, pero los hijos de repente, no sé, ¿no? Pero la cosa es que me citó en un parque y de lo primero que me habló fue de Saint Germain, ¿no? Entonces, como ya me había hablado por teléfono, yo googleé y me encuentro con el conde de Saint Germain. Okay. Y veo su retrato, que es un dibujo, ¿no?, de la época, en la que se lo ve con un físico, con una nariz grande, se lo ve con su peluca, ¿no? Y luego, cuando no profundizo, sino veo un poquito más, lo veo como se lo ve como maestro ascendido, con los ojos azules, ¿no? Y como en ese momento yo todavía no entendía y estaba atado a la fisicalidad como todos hemos estado, ¿no? Dije, acá hay gato encerrado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo ponen por un lado, por otro lado? ¿Hay alguna mentira? ¿Qué pasa? Claro. ¿No? Y bueno, entonces, para todas esas personas que lo primero que hacen es googlear, vamos a comentar muy por encima quién era ese conde, ¿no? Luego, cuando ya contemos desde el inicio de la historia, no del conde, sino desde las primeras encarnaciones de la bajada de los fractales, ya van a entender de por qué es que funcionaba así ese conde, ¿no? Bueno, el conde de Saint Germain, no hay una fecha exacta de su nacimiento, según he investigado, pero más o menos lo ponen entre el finales de 1600, inicios de 1700, ¿no? Él... ¿Después de Cristo o antes de Cristo? Después, ¿no? Él, o sea, recordemos que estamos hablando de su última encarnación. Ok. Es el final, ¿no? Lo que nosotros encontramos ya como datos históricos. Es de la última encarnación. De la última encarnación. Ok. ¿No? Bueno, él se dice que así como era sin límites y omni en la antimateria, él pasó a ser un ser humano también omni, pero en la materia. Ok. O sea, sabía de todo, y eso hacía que se lo vea como una persona excesivamente culta, ¿no? Era músico, sabía generar riqueza, que no pasaba por bancos y no se sabía de dónde salía, siempre paraba con joyas y grandes gemas, ¿no? Él fue amigo de grandes personalidades de la historia como Luis XVI, si no me equivoco, de su de su amante, que le dicen Madame Pompidou. También se lo ve que interviene, o sea, ahí es en Francia, interviene también en lo que es anunciar lo que era la Revolución Francesa, ¿no? En época de María Antonieta y toda esa historia. También se lo ve en en Rusia, en la época de los zares. Inclusive se lo ha visto, según las crónicas, en Estados Unidos, en la época de la independencia americana, que dicen que él inspiró el discurso que se dio para lo que era la presentación en Inglaterra de la independencia de Estados Unidos. Acá está Jefferson, que es el que históricamente fue el que escribió, pero fue, según dicen, Saint Germain estuvo ahí presente. Inclusive en algunos dibujos lo ponen ahí parado atrás, ¿no? Entonces, él tenía la facultad de bilocarse, de clonarse, ¿no? Dicen que nosotros
nuestro diseño es como para uno poder hacer esas cosas. O sea, no es una locura. Eso se puede hacer. Pero como no están activadas todas las hebras de nuestro ADN, nosotros estamos mucho más limitados, ¿no? Pero Saint Germain, que venía ya como un fractal de una conciencia cósmica tan importante, ya venía con todas sus hebras activadas y tenía esas facultades, ¿no? A él lo quisieron meter muchas veces, buscarla sin razón para meterlo preso, ¿no? Sin embargo, salía bien librado siempre. No se sabe si por sus grandes relaciones, de repente por los tesoros que tenía, ¿no? Y esto lo pensaba decir al final, pero también se dice que dejó un gran tesoro. Le dicen el tesoro de Saint Germain, ¿no? A los ancianos chinos, que los llaman, y que va a servir para un programa que le llaman Nesara Gesara, acá que nace de Estados Unidos al mundo, ¿no? Nesara en Estados Unidos, Gesara en la Tierra, y que muchos canalizadores, inclusive hay una señora que es canalizadora, que no voy a decir su nombre, aunque sí lo sé. Ella por 50 años ha canalizado a Saint Germain y ha escrito un libro. Y en ese libro da detalles de qué consiste ¿cómo se le puede decir? Este programa, ¿no? Y bueno, es en resumen que 109 países firman un acuerdo en el que en el transcurso de esta época de transición va a haber una gran fortuna, ¿no? Y que las monedas van a ser respaldadas por oro y que se va a hacer a través de una conciencia cósmica, como si fuese el cajero de un banco o algo así, ¿no? Un sistema financiero que le llaman el sistema financiero cuántico, que según la energía de las personas va a otorgar fondos para que las personas... ¿Qué es lo que pasa? Que si bien puede sonar a fantasía y muchas personas dicen ya viene, y están con la ansiedad de cuando les llega su dinero, ¿no? Según Rodrigo Romo, Andrea Bernabé y otros, dicen que eso va a llegar, ¿no? Solamente que se tiene que limpiar la oscuridad totalmente para que no lo utilicen en contra de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también junto con eso vienen más de 1000 patentes que son inventos que fueron suprimidos por las élites para que el hombre no pueda curarse y tenga que depender de lo que es la farmacéutica. La industria farmacéutica. Claro. Entonces hablan de las medbeds que van a restaurar órganos, ¿no? Por ejemplo, alguien no tiene brazo y si esa persona está con una vibración muy alta, va a hacer como un entrelazamiento con la máquina y se le va a regenerar el brazo, así también cerebro y todas las enfermedades. O sea, todas esas cosas que hacen que la humanidad esté vibrando bajo, preocupación por dinero, salud, se van a ver cubiertas con el fin de que la vibración del planeta suba, ¿no? Y bueno, entonces para eso él ahorita, como maestro ascendido, ¿no? Porque al momento que Saint Germain fallece, ya él pasa a ser un maestro ascendido de 5ª dimensión. Y él ahorita, como sabemos, es regente del planeta Tierra y también es, se puede decir, el comandante de la Alianza Galáctica, no de la Confederación Galáctica, sino de la Alianza Galáctica,
que tiene contacto con la alianza terrestre y con tierra interna, ¿no? Entonces, esto lo dicen todos, y muchos dicen que no hay que escuchar fechas ni tampoco ponerse muy ansiosos con ese tema, porque lo que hace es que causar ansiedad, ¿no? Que eso va a llegar al momento en que tenga que llegar, ¿no? Bueno, entonces, ahora nos vamos al inicio. Ok. Tenemos que la conciencia cósmica se va fractalizando. Se va fractalizando interdimensionalmente. Va bajando, ¿no? ¿Por qué las conciencias cósmicas, los fractales se van separando dimensionalmente? Es para irse separando y aprender a estar separado de el inicial, ¿no? De la conciencia inicial o de la supramónada, como hablábamos, ¿no? Entonces, cuando llega a la dimensión 13, ahí toma una... se puede decir que se convierte ya en un fractal independiente, ¿no? En la dimensión 13. Y de ahí ya baja para la primera labor o función de darse en la Tierra, ¿no? Ahora, esto que voy a contar ocurre en la India, en la época de Krishna. Krishna es una jerarquía solar que vino a enseñar lo que era transmutar vía la oscuridad vía el amor incondicional, igual que lo hacía Jesús, ¿no? Krishna era un fractal de otra conciencia, se puede decir, o de otra conciencia cósmica que tiene por nombre Maitreya, ¿no? Ahora, esa conciencia o fractal, ¿no? Esa conciencia Maitreya también dio un fractal a Jesús, ¿no? Entonces, si es que uno ve a veces en internet o algunas publicaciones, aparece como que Jesús, una de sus encarnaciones fue Krishna, ¿no? Porque sabemos que cuando Jesús vino tuvo 7 encarnaciones previas, ¿no? Entonces, previas, para ir preparando lo que le dicen el ADN y bueno, su función, ¿no? Lo que venía a hacer acá a la Tierra mediante otras experiencias de vida, ¿no? Entonces, tenemos que en ese entonces de lo que se trataba era de traer a la Tierra lo que era el uso o instaurar en la Tierra lo que era el uso del rayo violeta. ¿Por qué? Porque Saint Germain, y esto me he olvidado de decir, él se le adjudican libros, ¿no? Los libros que se le adjudican es el libro de Yo Soy, ¿no? Que él habla del Yo Soy, el I Am, nuestra divinidad, ¿no? Luego el libro de oro, que habla precisamente estas cosas también del Gesara Nesara, etc., ¿no? Luego tuvo otros libros como el descanso del Yo Soy el discurso del Yo Soy para un hombre dispuesto, ¿no? También otro libro, Saint Germain, Noble, y la introducción a un maestro ascendido, ¿no? Estos son los libros. Y como un dato adicional, como él era también músico,
una manera de conectarse con él, hacer conexión musical, armónica con él, es mediante el concierto de Aranjuez. Que es un concierto que es muy bonito. Que, bueno, si lo ponen y hacen meditación, posiblemente les ayude a facilitar en esa armonía de sonido la conexión con Saint Germain, ¿no? Bueno, entonces, en ese tiempo de Krishna en la India, en Oriente, traen a un primer maestro que era para lo que es el uso del rayo violeta, ¿no? Este maestro se llamaba Lokayata. Ahora, este maestro no fue Saint Germain, sino fue un representante para el uso del rayo violeta como primer maestro que hacía el uso de ese rayo violeta. Pero cayó. Ya vemos que muchos que mandó la administración, como estamos aquí en la materia, que no es perfecta, cayeron, ¿no? Como vimos que pasó en la Atlántida. Entonces, este maestro dice que también se negativizó y los altos mandos de lo que fue la Atlántida se puede decir, lo contactaron para que él, a través de la magia negra, matase a Krishna. Okay. ¿No? ¿Y por qué a través de la magia negra? Porque dice que cuando uno mata con magia negra se puede capturar esa alma para la negatividad, ¿no? Y porque para Krishna había un plan específico y para cortar ese plan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento está la administración de Antuak y la administración de Maitreya. Entonces, Maitreya lo que hace es trabajar esta situación, no sacándolo a Lokayata, sino más bien yendo se puede decir, interviniendo en lo que es las logias negras de magia negra, ¿no? Las que le llaman logias negras. Y él envió a un primer fractal de Antuak a encarnar a la India para combatir esta situación, ¿no? Ese primer fractal tuvo un nombre que no lo dan, ¿no? Pero ese primer fractal fue la primera vez que encarna Saint Germain, ¿no? Y lo hizo por un plan, ¿no? Entonces, ese maestro fractal de lo que es la conciencia Antuak se encargó de transmutar a Lokayata para que dejase el plan de matar con magia negra a Krishna, ¿no? Y por otro lado, Antuak, ¿no? Y Maitreya le dan el poder a Krishna de lo que es el Cristo cósmico. Recordemos que el Cristo cósmico viene a ser Jesús. Entonces ahí hay una relación que se ve Krishna, fractal de Maitreya, Cristo cósmico, Jesús, fractal de Maitreya, Cristo cósmico. Entonces, por eso es que lo mencionan como que es una de sus encarnaciones previas antes de llegar como Jesús, ¿no? Entonces, si vemos, acá todo comienza, uno sí que se da cuenta,
se ve una organización, ¿no? No es que mandan y que de casualidad llegó Krishna a hablar del amor incondicional, sino que era todo un plan, ¿no? ¿Por qué eligieron la India? Porque en la India se trabajaba lo que era la neutralidad, o sea, masculino, femenino, neutro, electrón, protón, neutrón, y cuando uno logra el equilibrio es cuando se logran elevar la espiritualidad, entre otras cosas, ¿no? Y vemos que aparte en la India también a través de intraterreno se administraba lo que era Shambhala, que es o sea, a través de los santos Kumaras, que ya hemos hablado que vinieron de Venus con Sanat Kumara, se administraba Shambhala, y eso lo hacían para que haya un cuidado de que ese sector de Oriente no se negativice, sea sánscrito, que sea puro, original, ¿no? Y que pudiera albergar más adelante a estos seres que tenían que nacer y trabajar sus frecuencias ahí, ¿no? Porque uno dice, ¿qué hacían, no? Claro. No solamente es hablar, sino también anclaban frecuencias, ¿no? Como Jesús, que vino a anclar frecuencias y a enseñar el trabajo con la llama violeta, el trabajo con el yo soy, ¿no? Para lograr la iluminación, ¿no? Ahora, luego de eso tenemos que otra época en el que llega otro fractal Antuak, es la época de lo que le dicen la cultura celta. La cultura celta era una cultura que fue originada, dicen, por los taijetianos, que son seres extraterrestres de Taijeta, que eran rubios, arios de ese tipo, ¿no? Y ellos vivían o se desarrolló en una parte de Europa, a la que en esta parte de la historia del mago Merlín y el rey Arturo, que es muy conocida, yo desde chiquito vi me regalaron inclusive un libro y era no entendía nada, pero era como mágico todo, ¿no? Entonces hablan de Glastonbury, que le llaman la isla de Glastonbury, y de Avalon, ¿no? Avalon, si es que uno busca en internet, es una ciudad que vive en la mitología, algo como quien dice es de mentira, ¿no? Una historia, ¿no? Sin embargo, los Melquisedec, que están enseñando la verdadera historia, mencionan a Avalon como viene a ser una isla sobrepuesta sobre Glastonbury. Estaban conectadas interdimensionalmente, ¿no? Una en tercera dimensión, donde estaba el rey Arturo, y Avalon estaba en sexta dimensión, donde estaba el mago Merlín. Entonces, ¿qué relación había entre ellos dos? Merlín fue un fractal también de la conciencia Antuak, que venía a enseñar al rey Arturo a través de la espada de Excalibur, ¿no? Venía a enseñar cómo trabajar con la espada para positivizar esas energías, esa polaridad negativa que se había creado, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan
hablan de los... Ahorita no recuerdo el nombre, pero son aguas subterráneas, que son aguas de Glastonbury, que se habían negativizado, y esa zona es un vórtice trínito. O sea, las aguas de esa zona tienen que estar con la energía positivizada, así como las aguas de la Atlántida, de la parte baja de la Antártica, y del Ártico, que es el Polo Norte. Nunca se pueden negativizar las del Polo Norte, por ejemplo, porque a través de las aguas hay un contacto con todo el universo. Entonces, mezclando estas aguas, se activa una resonancia crística, ¿no? Que anula toda la negatividad que se creó en la Atlántida, ¿no? Bueno, ese plan salió mal, porque finalmente con esa espada que fue entregada o forjada en hierro, pero dentro de una piedra a la cual se le activaron fractales de frecuencia, y que el mago Merlín indujo a el rey Arturo para que la utilice en positivo, sin matar, ¿no? Con frecuencias, le llaman la frecuencia azul zafiro, que es la misma espada que utiliza, o sea, no es la misma espada, pero es la misma frecuencia de la espada que utiliza el arcángel Miguel, que es de protección, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como acá siempre que intervienen humanos comienzan los problemas, sí. El rey Arturo terminó matando a su padre, ¿no? Y se perdió, se puede decir, el legado que tenía él de positivizar Glastonbury y las aguas de Glastonbury, ¿no? Que son, como dije, un vórtice por excelencia, un vórtice trínito, ¿no? Uno de los 3 principales vórtices que deben de estar purificados en tierra, ¿no? Entonces, esa fue otra intervención de la conciencia Tuac a través de Merlín. ¿No? Luego viene la época de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa? Jesús también tiene un fractal pequeño, porque acá tenemos que comprender algo. Un ser puede tener un fractal principal y se le puede incorporar fractales que son como frecuencias de otros. Y eso lo hacen las jerarquías. Al momento en el que están programando programando al ser que va a venir, hacen la unión de fractales, como una composición del ADN, ¿no? Para que sean usados en su misión acá a la Tierra, ¿no? Pero Jesús no se concentró en eso, sino era la segunda parte, porque la conciencia Antuac y los otros personajes que ahora voy a mencionar venían con él también en misión de transmutación de estas frecuencias negativas a frecuencias positivas, ¿no? Jesús, más que nada, ya vino para la segunda parte, que era enseñar, luego de transmutado, enseñar lo que era iluminarse mediante el amor incondicional, ¿no? Ahora, ¿quiénes más tenían fractales de Saint Germain, de Antuac, ¿no? Tenemos que José, el padre de Jesús, y tenemos que José de Arimatea, también hermano de María, tío de Jesús, que lo hemos mencionado en la vida de Jesús, que fue el que
pagó a los romanos para que lo bajasen a Jesús antes de que muriese, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos venían como fractales de Saint Germain, ¿no? Porque eso era un equipo, era una familia armada, ¿no? Uno históricamente piensa que Jesús nació, ¿no? Y hasta la gente se ríe por obra y gracia del Espíritu Santo, dicen. Sí. Y en realidad la gente piensa que es hijo de José, que era un carpintero, que no tenía ninguna trascendencia, ¿no? Pero no es así. Ellos, toda la familia, hombres y mujeres, venían de conciencias cósmicas de dimensiones elevadísimas. ¿Ellos lo sabían? Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. ¿No? Lo sabían. Y por eso es que tenían esos contactos y sabían que venía Jesús, sabía cuál era su misión, Jesús lo sabía, ¿no? Entonces eran familias armadas que venían en un plan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que esta historia del mago Merlín con la espada Excalibur y el rey Arturo, que no funcionó, se vio reemplazada en su función por los Josés, que al ir dentro de los viajes que hacían con el tío de José de Arimatea, ellos trabajaron en ese mismo lugar la energía para purificar las aguas de Glastonbury, ¿no? Entonces, Glastonbury quedaba en... Bueno, si es que uno ve en el mapa, está en Inglaterra, Reino Unido. Ajá. Sale que está cerca a Londres. Sin embargo, acá lo mencionan como que es una isla. Okay. No sé si... No sabemos si hace referencia a la misma ubicación geográfica. Sí, es la misma ubicación. Pero lo que pasa es que el Reino Unido tiene islas y mencionan que Avalon era una isla. Entonces, bueno, también el Reino Unido es una isla, ¿no? O sea, grande con una forma, pero dicen que esa isla de Avalon era de sexta dimensión. Cuando es de sexta dimensión, y esto fue algo que después pensando me había olvidado de comentar la vez pasada en otro programa, en el que uno dice cómo es un planeta de sexta dimensión, ¿no? Claro. Y en aquella oportunidad vi que un planeta de sexta dimensión tiene montañas de cristal transparentes. Entonces, justamente acá vuelven a mencionar lo mismo, que era una isla de cristal, ¿no? Y entre Merlín, que estaba en sexta, y el rey Arturo se veían. Había conexión. Y él influía en Arturo, ¿no? Bueno, esa historia salió mal y vinieron estos otros, que era parte de la comitiva de Jesús, ¿no? Como familias armadas a activar las aguas del mismo lugar para que sean purificadas y que al mezclarse, ¿no?, puedan generar la frecuencia crística de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que no es por las puras, o sea, que hay un plan, ¿no? Bueno, entonces, Jesús, como sabemos, él escapó de lo que era la crucifixión y lo pasaron por medio de una cama cuántica y de la nave de Ashtar, lo pasaron a un cuerpo de quinta dimensión. Ese cuerpo de quinta dimensión podía ser visto solamente por personas que vibraban en quinta dimensión. Pero que estaban acá. Que estaban acá, ¿no? Pero no por todos. Okay. Es igual que ahorita hay personas que ven y pueden, claro, tener contacto con
arcángeles o con seres de otras dimensiones que son dimensiones superiores, ¿no? Y otros no, ¿no? Entonces, lo curioso es esto, ¿no? Que paralelamente a Jesús, a la historia de la Sagrada Familia, hay otro ser que hicieron encarnar en Nepal, ¿no? Que se llamaba Maharaji Kratu, ¿no? Estaba buscando el nombre, pero ya me vino. Es difícil el nombre. Maharaji, sí. Maharaji Kratu. Sí, los nombres, la verdad que más a veces uno pone concentración en los nombres que en la historia y después, ¿no? Por eso es que a veces es mejor ni recordar los nombres, simplemente es entender, ¿no? Porque uno está pensando, no me voy a olvidar del nombre, que son trabalenguas, ¿no? Sí. Bueno, este señor nació para, llegado el momento, recibir a Jesús en la India y recibirlo, o sea, Jesús, como tenemos entendido, viajaron al sur de Francia primero para instalarse. Ahí es donde la hija primogénita, Sara, ¿no? Tenía que cruzar su ADN con los cátaros del sur de Francia para que naciesen lo que le dicen, para que su resultado dieran el santo crial, que es la sangre pura. Sí, pero que finalmente no se pudo. Finalmente no se pudo dar. Eso está en el capítulo de la vida de Jesús. De la vida de Jesús. Sí. Y bueno, ese plan de la vida de Jesús llegó hasta ahí, ¿no? Su familia se separaron y Jesús siguió su camino hacia la India. Y Maharaji lo inicia en el uso del rayo violeta a Jesús, ¿no? Entonces hay toda una correlación de la historia, ¿no? Y a la vez Maharaji era también fractal de la conciencia Antuak. Entonces es como que si es que uno dice, caramba, Saint Germain estaba en todas, claro. O sea, Antuak, ¿no? La conciencia Antuak, y es porque él es omnipresente. Entonces podía estar en el cuerpo de Jesús, podía estar en el cuerpo de Maharaji, ¿no? Etcétera. Entonces, como encarnación, la última fue la de Saint Germain, la que hablamos al inicio, ¿no? Sin embargo, él a lo largo de la historia, para que veamos la importancia de su participación, él, no sé si ha escuchado lo que es un walking. ¿No? No. Bueno, yo lo que tengo entendido, lo que me he informado, un walking es un alma que reemplaza a otra en el cuerpo. Creo que en un capítulo hablamos de eso. Puede ser. Cuando un alma se va y entra otra alma. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. El tema es que, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Colón. Ok, y así lo hablamos entonces. Sí. Porque Dice, usó el mismo ejemplo. Claro, dice que lo usó como, o sea, hizo walking en el cuerpo de Cristóbal, también en el de Simón Bolívar y de otros próceres. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que de alguna manera transmutar la energía negativa que se estaba generando con las matanzas y todas esas historias negativas que hubieron, ¿no? Entonces, tenemos que ahorita, en este momento, nosotros nos encontramos en un momento en el que tenemos que tomar las enseñanzas, ¿no? Que en realidad son muy sencillas, ¿no?
Yo he leído a lo largo de estos años dos cosas que me han llamado mucho la atención, que las menciona en Canalizaciones Saint Germain. Una es que cuando pidamos algo, queramos algo, lo hagamos desde la pureza. Entonces uno dice pureza, ¿no? ¿Qué es pureza? ¿Qué es pureza, no? Claro. Y uno se imagina, tengo que ser puro, casto, siempre van por ahí, ¿no? Pero yo viendo distintas canalizaciones me doy cuenta que lo que se refiere con pureza es regresar a nuestro estado inicial de niños, de pureza, de ingenuidad, ¿no? Entonces muchas veces, si es que uno se da cuenta, a veces uno pide que ni lo espera, simplemente lo pide ya hasta con risa de la desesperación, y esos milagros se dan, ¿no? Y bueno, no pienso, sino siento que por ahí va, ¿no? Y otra que justamente hoy leí, hablaban del entusiasmo. Dicen que él dice que actuar con entusiasmo es para lograr lo que uno quiere. Uno logra transmutar energías. ¿Con entusiasmo y positivismo o solo entusiasmo? Bueno, en realidad la palabra que utiliza es entusiasmo, ¿no? Con el entusiasmo uno logra transmutar energía negativa a positiva. Ok. ¿No? Entonces, son temas que son sencillos. Claro. ¿No? Ahora, dentro de lo que era el Conde Saint Germain, así como algo curioso, ¿no? Vi que en uno de esos recopilaciones de su vida mencionan que nunca se lo había visto comer, que no lo veían comer, ¿no? Y que él decía que únicamente comía alimentos que lo alcalinicen. Y curiosamente, como ya lo expliqué en algún otro programa, para incorporar el yo soy del que habla Saint Germain, ¿no? Nuestro cuerpo tiene que estar alcalino para poderlo transmutar de carbono al silicio, ¿no? Entonces, ciertas cosas que tiene el personaje histórico que lo cuentan sin saber, ¿no? Al final uno va viendo que tiene sentido con todo. Tiene relación con los planes que ahora estamos conociendo, ¿no? Claro. Y bueno, eso creo que es todo, pero sí yo les aconsejaría, si quieren profundizar un poquito más, que tomen en cuenta los libros que hablan del yo soy, ¿no? Que es nuestra divinidad, ¿no? Nuestro Dios en acción. Se enteren cómo trabajar con el yo soy, ¿no? Igual cómo trabajar con la llama violeta o con el séptimo rayo. Acá me da pie para dar otra indicación, ¿no? Sabemos que el arcángel del séptimo rayo es Zadkiel, ¿no? A través de él podemos pedir ser transmutados, porque a estas alturas nosotros, como ya estamos más evolucionados de lo que era en el pasado, ya tenemos la facultad de poder transmutar nuestras propias energías, autocurarnos, cerrar los ojos, meditar, subir la vibración y conectarnos con el rayo violeta o con la llama violeta, ¿no? Pero si uno siente que no puede, no visualiza nada, no se siente conectado, lo puede hacer a través de Zadkiel. Ahora, también dicen que lo pueden hacer a través de Uriel, a pesar de que Uriel maneja otro rayo, que es el dorado rubí,
o el oro rubí, perdón, Zadkiel, su función es de, se puede decir, de ver a la gente, o de cuidar a la gente, o de hacerse cargo de gente que en estos momentos no puede salir del drama. Ya. Y si uno le pide a Uriel manda a los ángeles del rayo violeta, ¿no? Dentro de los cuales está Anael. Y Anael, que es de una dimensión más baja, puede intervenir en esas personas que todavía no se sienten muy conectadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no es solo la situación que nos envuelve, Claro. ¿no? Porque uno puede tener una situación horrible, sino es como uno la siente, qué le hace sentir esa situación, ¿no? Entonces, si uno cierra los ojos, a mí, bueno, yo en realidad ya me da un poco de vergüenza, porque cada vez que yo veo alguna publicación, yo digo, yo también he visto a Miguel, o la nave de Jesús, yo también he visto a la nave de Jesús, ya parezco el niño. No, pero hay varios comentarios en los episodios que hacen lo mismo que usted dice que... Sí, claro. Claro, porque la gente ya está lo suficientemente vibrando alto como para tomar contacto, ¿no? Yo la vez pasada he leído 6 comentarios muy bonitos, que los agradezco de corazón. Me voy a dar un poquito más de tiempo para ver, y vamos a ver lo que pensamos la vez pasada. Sí, claro. Hay que dejarlo para el final. Sí. Y lo que quería decir era que... Ya se me fue. Bueno, digamos eso y después ya me acuerdo. Porque era para hacer preguntas, ¿no es así? Ajá. Claro, hay un... o sea, ¿quiere que las lea ahorita? No, en otro. Ya. Claro, para los... Y a mí se me ocurrió otra idea. Otra forma, ya. Tenemos una manera que queremos implementar en los siguientes capítulos, y sobre todo para los usuarios premium que se suscriban, que va a ser leer las preguntas más interesantes. Porque incluso no solo son preguntas, hay vivencias que también las podemos leer. Claro. Hay gente que quiere venir al podcast. Mencionan nombres incluso, que ya fuera de cámara se los voy a comentar como para ver si es que los conoce. Y sobre todo eso, ¿no? Muchas dudas que la gente tiene, vamos a sacar las mejores para hacer un episodio completo o varios episodios, porque seguro no va a alcanzar el tiempo, que van a ser un poco más cortos, de leer preguntas y debatir sobre eso acá, ¿no? Claro, sería interesante. A mí se me había ocurrido una idea magnífica. A ver. Yo había pensado en si alguno de los... ¿Cómo se dice? ¿Oyentes? Sí, oyentes. No, o sea, tampoco se dice televidentes. Tampoco se dice televidentes, pero algunas de las personas que ven o escuchan este podcast, ¿no? Este programa. Claro, si alguien tiene o es un psiquiatra y sabe hacer hipnosis, sería muy interesante que nos hagan a nosotros dos. Wow. ¿Aquí grabado? Acá grabado, ¿no? Sí. Y ver qué es lo que aparece, ¿no? Ajá. Y si es que alguien, de alguna manera, podemos generar algún tipo de concurso para que alguien más se una. Ajá. Y yo creo sería muy interesante, ¿no? Yo creo que a mí no me podrían hacer. Bueno, a mí me trataron de hipnotizar una vez. Ya. Y cerraban los ojos, me decían, imagínate que estás volando en un campo de plantas. Cero. No pudo. Pero sin embargo, cuando lo hice yo mismo con las voces de YouTube, ¿no? Del psiquiatra y de la española que conté, salió. Al toque. ¿No? Entonces. ¿Solo? Yo solo, ¿no? Entonces, ya me acordé lo que iba a decir. Entonces sería muy interesante. De repente, dice que cuando hace uno la pregunta de cuál es tu origen, cuál es su cuerpo criogenado,
uno puede llegar al momento en el que lo echan en la cámara de criogen y lo preparan para venir acá a la Tierra y uno puede ver de qué raza es. Wow. Sería muy interesante llegar a ese momento, ¿no? Ajá. Yo, como decía, tengo recuerdos, pero no van más allá de acá, de este mundo. Tengo recuerdos de Egipto, de la Atlántida, rarísimos, que son como flash, como películas, pero me encantaría como hacen esos en el programa chileno, que fue el primer programa que vi, que lloraban por sus familias, que reconocían siempre a sus padres, a sus hijos dentro de los encarnados. Sería maravilloso, ¿no? Claro. O saber qué más por qué estamos sentados acá, de repente nos hemos conocido en otra vida. Porque es bastante curiosa la forma que nos hemos conocido y cómo ahora estamos ya por el 11º capítulo. Y inmediatamente el primer capítulo fue muy bien recibido, y los comentarios y se comparte mucho, ¿no? Sí, pues sí, es algo muy bonito. Que la gente, a pesar de que no se conoce personalmente, ya estamos formando como una familia en realidad, ¿no? Claro. De seres del espacio, ¿no? Y que agradecen mucho cada video y que dicen, espero con ansias el siguiente video. Sí, o sea, sí, claro. Bueno. Es más, cuando se estrena el programa, en el mismo estreno hay muchísimas personas viéndolo ahí en vivo mientras se estrena. Y ya me acordé lo que estaba diciendo, que se me puso la mente en blanco, que como yo me pongo a veces como el niñito que dice, ya va a venir el lobo, y al final cuando viene nadie le cree. Ajá. También en esta parte tengo mis dos experiencias. Ya. Que cuando era la cuarentena, una vez estaba en meditación, increíblemente vi al mago Merlín. Ok. Lo vi, su barba, así tal cual. ¿Sin saber quién era o ya sabía quién era? Creo que ya sabía o lo intuí, pero había como una sincronización con los programas que iban dando, y justo creo que iban a dar, no sé si es que era antes de que dé un capítulo de Avalon y de toda esa historia, pero lo vi y yo dije, ¿por qué? O sea, es como que yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué he visto de todo algo? De todo algo. Y digo, de repente por algo estoy acá hablando de todo. Claro, ¿no? Yo ahorita me ha hecho recordar uno de los comentarios que han hecho. Aseguran en el comentario que usted es uno de los 144,000. No sé, eso me dijeron una vez. Bueno, en realidad... Y que la persona que escribía el comentario también era de los 144. Es más, se identificó y todo. Bueno. Y que quería hablar con usted. Me parece que era de España la persona, porque para esto tenemos muchos comentarios de España, México, Costa Rica, de todos lados. Claro, yo siempre es como que intuyo ciertas cosas, ¿no? Pero... porque digo, de chico no, sino ya cuando me comienzan a pasar estas cosas, digo, ¿por qué tienen tanto interés en mí los extraterrestres? ¿O por qué tengo tanto contacto con Jesús, con María? Y podría ser, ¿no? O sea, la verdad no sé, pero de todo sería algo muy bonito si por medio de la hipnosis llegar a tener una respuesta más precisa, ¿no? Porque uno puede decir sí y no sé, pues, ¿no? Conozco gente que, bueno, primero que nada, por ejemplo, hay gente que piensa o que pone en redes que es el arcángel tal, ¿no? Cuando en realidad un arcángel no puede encarnar acá, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí puede ser es un fractal, ¿no? Y hay millones, ¿no?, de gente que tiene los fractales. Dicen que en esta época están despertando los fractales. Entonces, en esta época desde el 2012, nuestra Vía Láctea se enderezó para subir en vertical, enderezado. El Sol, los fotones, llegan perpendiculares y eso hace de que vengan con toda la carga, con más fuerza, ¿no? ¿Y qué son los fotones? Son
es lo que viene a ser la luz del espíritu de Nevadón, del creador. ¿Por qué? Porque él es como decir el sol central del universo. Hay el sol central de la galaxia, hay el sol, nuestro sol, y todos los sones, se llama convergencia solar, están emitiendo los fotones para este momento nosotros nos activemos y activemos nuestras memorias y a la vez nos purifiquemos, nos unifiquemos con nuestro yo soy, despertemos nuestros fractales, nuestras memorias, nuestros dones. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Entonces lo que yo quería también decir, como dije, 2 experiencias. La otra que fue que un amigo que estaba en situaciones un poquito complicadas, ¿no? De baja energía, me dijo si es que le podía hacer un baño sanador, ¿no? Entonces trajo su ropa de baño, se metió a la tina, echamos sal y yo le puse mis cuarzos y pusimos música de alta frecuencia, saumerio, ¿no? Recién, hace tiempo. 2 meses habrá sido, recientemente. Y yo le dije, mira, no busques que yo cure, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer es elevar tu vibración, limpiar la negatividad por medio de la sal, ¿no? Y simplemente, de repente, si tienes algún olor de algún aroma que te hace recordar a cuando eras niño, conectarte con ese mundo que era intocable, ¿no? Y yo me quedé en mi cuarto, ¿no? Sentado, y cerré los ojos y de pronto vi la llama violeta. No sé, o sea, era la llama. la forma violeta toda, ¿no? Y no lo podía creer. Entonces yo digo, qué maravilla, ¿no? O sea, él me dijo que se sentía recontra bien, que no sé cosa, ¿no? Pero eso ya lo podemos lograr. Y estoy seguro ya que muchas personas lo pueden lograr, pero es una herramienta que hay que utilizar, no solamente para nosotros, sino para el resto. Ahí también justo me hace recordar que en los comentarios también, porque tenemos muchísimos comentarios, quieren saber cómo lograr, por ejemplo, ciertas situaciones, ¿no? Me imagino que hay muchos tutoriales, otros programas donde enseñan a hacer todo eso, pero básicamente es con meditación, hasta donde yo entiendo, ¿no? Claro, ¿cómo lograr activarse de repente? Exacto. Sí. La base de todo es, en el universo, es la frecuencia. Subir la frecuencia vibratoria. ¿Qué pasa? Yo una vez escuché, bueno, no escuché, sino, o se puede decir que sí escuché, porque hay canalizaciones que las escriben y otras que las ponen en YouTube habladas, ¿no? Ok. Era de Ashtar. Y habló de subir nuestra vibración a una vibración de 5ª dimensión. Una vibración de 5ª dimensión va de 50 a 100 Hz. Ok. ¿No? Tenemos que el humano normalmente estuvo vibrando en 7 Hz, 17 Hz. Y la frecuencia Schumann va subiendo, a veces ya llega a 50 y sigue subiendo. Entonces eso es para que poco a poco la gente que ya se esté enterando vaya subiendo su vibración. ¿Y cómo se sube? Precisamente como dice, con meditación, y bueno, todas esas cosas que ya hemos repetido, ¿no? Contacto con la naturaleza, ¿no? Es muy importante, abrazar un árbol. Acá hay otro tema que no mencioné cuando hablamos de Lemuria, que el plan es volver a Lemuria. ¿Por qué le dicen volver a la Lemuria? O volver a Mu, ¿no? Al continente de Mu. ¿Por qué? Porque en ese momento era el único lugar que respetaba las directrices de la Confederación Galáctica, que era el respeto por la vida, ¿no?
y ellos se comunicaban telepáticamente con los animales, flotaban, ¿no? Entonces, si nosotros queremos elevar nuestra vibración, tenemos que comenzar a actuar realmente como personas intachables, ¿no? Me refiero a tener la conciencia de no ser depredadores con la naturaleza, ¿no? Respetar la vida, no solamente de las personas que amamos, porque es muy fácil amar a nuestros hijos, a nuestros padres, pero no a un desconocido, y mucho menos a un animalito que les causamos dolor sin darnos cuenta, ¿no? O dándonos cuenta, pero se puede decir cerrando la puerta, ¿no? Yo pienso que estas cosas, luego, por ejemplo, lo que dije esa vez de poner un frasco de vidrio azul con agua en una ventana en donde le cayera los fotones del sol, y luego irla tomando durante el día, echándole una pizquita del sal del Himalaya, moviéndola, y eso se convierte en agua viva. Porque por más que nosotros tomemos el envase de agua manantial que nos ponen el agua tal, eso es agua muerta. No nos estamos metiendo agua viva. Lo que nuestro cuerpo necesita es ingresar los fotones del sol, ¿no? Sí. Por medio del sol exterior a nuestra piel e ingresando a nuestro organismo por medio del alimento. Luego mantener alcalinizado, como dijo Saint Germain, que comía comidas que alcalinicen su cuerpo. Por ejemplo, una comida alcalinizada. Por ejemplo, la palta, ¿no? Muchas verduras, muchas frutas, o sea, claro, uno ve en internet y ahí aparecen listados, ¿no? Ajá. Inclusive hay alimentos como por ejemplo el kale, que es como una lechuga arrugada, que según tengo entendido tiene las proteínas que podrían reemplazar las proteínas que tiene la carne. Entonces no habría motivo para comer carne, ¿no? Y no solamente es eso, sino ¿qué es lo que pasa? Olvidémonos, pongamos a un lado la piedad, ¿no? Porque de repente en eso no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero si uno comienza a hacer la mutación de las células del carbono al silicio, ¿no? Llega un momento en que un organismo de silicio no va a metabolizar la carne. Entonces, cuando uno coma, simplemente no la va a digerir y le van a tener que sacar el pedazo de carne que no va a pasar. Entonces, como estamos en una época de transición, todavía tenemos tiempo, pero de lo que sí es importante es mantener el pH alcalino, o sea, el potenciador de hidrógeno alcalino entre 8-9, ¿no? Inclusive hablan de la presión. Eso de la presión sí yo no sé nada porque es algo que me entra por un oído y me sale por el otro. Nunca he reparado, siempre sé que presión alta, presión baja, y nunca lo entiendo. No sé por qué, pero también hablan de una presión, ¿no? Voy a tratar de conseguir ese dato. Y bueno, pienso que haciendo todas estas cosas, ¿no? Más la meditación, más lo que decía Ashtar, que creo que no completé la idea, que era de 50 a 100, pero uno podía ponerse binaurales con música o sonidos, en realidad son frecuencias de 50 a 100. Y ir subiendo, y eso activaba inclusive la glándula pineal, ¿no? Otro tema, bueno, la respiración hace pránica, la respiración abdominal consciente hace que los chakras se vayan activando para arriba, porque de lo que se trata es de activar los superiores. Y nuestra llama trina, que justamente
hablando de Saint Germain, él fue el encargado de hacer le dicen el tejido atómico. No sé exactamente qué es lo que, pero lo ¿a qué hace referencia? De la llama trina, ¿no? O sea, él intervino en el diseño, en el funcionamiento de lo que es la llama trina, que es como un motorcito tripartita atómico, ¿no? Trinito atómico que tenemos en el corazón. Que Jesús sale con esos rayos, que son el rayo azul, el rayo rosado y el rayo dorado en medio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que los maestros han venido a instaurar, ¿no? Entre todos, en realidad, lo que han creado para este momento es una estructuración. Inclusive dicen que Saint Germain ya no encarnó más porque ya dejó lista la estructuración que se necesitaba para que la Tierra funcione y pueda transmutar las energías ya con nuestra propia actividad, ¿no? Lo que nosotros hagamos. Inclusive hay gente encarnada que mantiene con su alta vibración o se va a los lugares donde tienen que hacer limpieza, ¿no? Para seguir purificando las aguas, los vórtices, etcétera, ¿no? Entonces, de cada tema tenemos que sacar cómo nos podemos nosotros involucrar. Claro. ¿No? Por ejemplo, en el tema que habló hoy bastante acerca del yo soy, que básicamente habla que uno mismo tiene que curarse o no buscar la cura fuera, o en todo caso no buscar pedir algo, sino que uno mismo empiece por uno mismo desde su interior. Claro, o sea, lo que nosotros tenemos adentro es una chispa de Dios, ¿no? Claro. Y tenemos el yo superior, que es el alma, que quedó fuera, que es en positivo, y entró el yo inferior. Entonces, cuando uno invoca a su yo soy, está invocando a Dios dentro de uno, ¿no? Que por ahora, como estamos en la tercera dimensión, no hemos tenido activada nuestro chakra superior, corona, el violeta, que nos conecta a la multidimensionalidad, ¿no? Pero ya en quinta dimensión, en el primer salto evolutivo, vamos a llegar a todas las dimensiones. Entonces va a ser como un radio. Queremos estar en la dimensión tal, y vamos a tener un teléfono, claro, con Dios, ¿no? ¿Y la gente que busca a Dios en las iglesias? Bueno, en realidad, yo no condeno a nadie, ni me meto. Tengo gente muy buena que va a las iglesias, hay curas muy buenos, también hay curas que son muy malos, muy negros, negativos, ¿no? Hay gente que va a la iglesia y no siente, ¿no? Ya sabemos que Dios mandó a seres como Saint Germain, ¿no? Y que Dios es Nevadón, no es Yahvé, ¿no? Entonces, pienso que Él no espera adoraciones, ¿no? Y que se está de repente yendo por un lugar equivocado. Pero si a ellos les hace bien al alma y quieren permanecer en esas ideas, o sea, en realidad nadie va a juzgar a nadie, ¿no? Porque esto de la ascensión en realidad no distingue religiones. Claro. ¿No? Lo que distingue es vibración, lo que distingue es
ampliación de conciencia usando la conciencia cuántica, que es integrativa de todo el universo. Claro. No de la Tierra. O sea, pienso que la iglesia a veces nos ata a lo arcaico, ¿no? Es más, justamente en esta parte de la información hablaban de Moisés, que dicen que era un clon de Enlil, de Yahvé, que lo pusieron representando la energía Yahvé acá en la Tierra. Y ya sabemos que Yahvé en realidad fue un militar de Orión y que era hijo de... O sea, en sus genes tenía más de la madre, que era una reptil negativa. Entonces pusieron de repente a la persona equivocada a administrar, ¿no? Con la energía del yo soy. O sea, administraba la energía yo soy, y Moisés dice que todo lo hacía en amargura. Él no ascendió como Moisés, después tuvo otra vida en el Oriente, en el que sale, es como un chinito que sale así sonriente, dice que ese fue otra encarnación en la que llegó a ascender, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque se piensa que en la materialidad puede haber la perfección yendo a algo externo. Y se piensa de que un ser puede nombrar a otro ser para que en nombre de Dios perdone a todos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ya vemos que el que nombra es Dios. El equipo, Saint Germain, etcétera, Jesús, etcétera, es nombrado y es un equipo que viene de muy alta dimensión. Entonces acá nos hemos acostumbrado a poner a cualquiera. Ya, sentamos a alguien, le cuentas tu pecado, te absuelve del pecado y te vas. Y no solamente, sino... Y lo vuelven a cometer. Claro, los papas, ¿no? O sea, nadie los nombró. Por ejemplo, a mí me encanta el Papa Juan Pablo II. Lo fui a ver. Me parece que era una persona muy especial, muy bondadosa. Pero lo veo como que él... Claro, él sin toda la infraestructura. Claro, ¿no? Pero él sin la iglesia, en otras palabras. Claro, y hay casos particulares, ¿no? Pero no, no sé, es algo en el que es bien delicado. Sí, también. La gente es capaz de, o sea... Es complicado hablar de la religión. Claro, es capaz de hasta de cortarte la cabeza. No, pero yo creo que... Ya varios me la deben de haber cortado. No, de todas maneras, por ahí hay comentarios religiosos, pero sí creo, a pesar de no estar de acuerdo, que sí es importante que existan, porque precisamente si tienen tanta acogida es porque hay gente a la que no encuentra otra forma que no sea esa. Claro. Entonces, imagínense que no encuentra ninguna forma, ni la religión, ni nada. Entonces, por eso creo que es importante, aunque no comparto, pero me parece que es importante si es que le ayuda a una persona. Claro, porque hay gente que, como expliqué una vez, que lo escuché a Matías de Stefano decir, que la confesión no es una indulgencia de ningún pecado, sino que uno, cuando se confiesa, antes de morir, ¿no? Siente de que ha sido perdonado. O sea, en nuestra ignorancia pensamos que hemos sido perdonados, y eso nos da cierta tranquilidad para trascender, elevando un poquito la vibración. Ok. ¿No? Entonces... ya. O sea, que el acto de traer un cura cuando uno está a punto de fallecer y... Claro. ¿No? Hace que la vibración, uno se vaya tranquilo. Claro. Es más, hay gente entonces que tiene tanto miedo al castigo. Entonces sí sirve. O sea, sirve psicológicamente. Psicológicamente. Claro. ¿No? Es como quien dice, este celular es milagroso. Sí. ¿No? Como el agua. Entonces agarro y digo, le haces así, 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 y se te hace lo milagro. Entonces viene una persona y seguramente va a poner toda su intención, y por él se le va a hacer el milagro. Exacto. No, hay una película antigua de... No eran dibujos animados, pero era entre dibujos animados y personas reales. Space Jam se llamaba. Hay una escena donde están jugando un partido
A mí se me ha quedado grabado esa película, esa escena, y siempre la cuento y siempre la traigo porque me parece el mejor ejemplo. Están perdiendo un partido y el Pato Lucas llena varios tomatodos de agua del caño, nada más, y les dice a los que iban perdiendo, a su equipo, que era agua milagrosa, agua que era un secreto. Salen y ganan el partido. Entonces, o sea, más claro que eso. Claro, ¿no? Entonces, influye psicológicamente, pero no lo están perdonando de nada. Exacto. No, eso no existe, o sea, de que alguien te va a perdonar. Absolver. Pero lo que sí hay es que uno puede arrepentirse, ¿no? Yeah. Ahorita, por ejemplo, una persona que ha trabajado con la magia negra en polaridad negativa, ahora, en este momento, siendo la última encarnación en la que ya no viene karma, ya no viene a regresar a pagarla, él o ella, ¿no? Puede retractarse y decir, caramba, debo de actuar con magia blanca, con todo lo que es positivo. Y inmediatamente transmuta, ¿no? Hace su acto de transmutación y nadie le va a cobrar nada. Él va a lograr trascender gracias a ese acto de, se puede decir, de transmutar, ¿no? De transmutación, en realidad es la palabra, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros, de cada uno. Siempre depende de cada uno. Sí, para todo, en general. Ese libre albedrío que en este momento el máximo problema es cuidar nuestro templo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están queriendo meter por acá. Por todos lados. Por acá. Por acá. Por acá. Por todos lados nos quieren meter chips, nos quieren meter todo tipo de sustancia que, aunque no lo creamos, altera el ADN o altera la función o el diseño que es divino, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber lo que no nos tenemos que meter al cuerpo, ¿no? Para que nuestro templo esté bien cuidado y podamos hacer la fusión de cuerpo, mente, espíritu, ¿no? O espíritu, mente y cuerpo, ¿no? He dicho. Caso cerrado. El capítulo que viene es en suspense. ¿Cuál podría ser? Porque hablaban... ¿Qué tal si... Ah, no, pues, porque no alcanza, ¿no? Porque lo publica después. Sí. Bueno, ahorita estamos con el capítulo que nos pisa el cuello porque no nos hemos visto bastante tiempo. Antes había como de reserva. Ajá. Pero ahora no, ahora estamos con... Claro, pero el próximo capítulo estábamos hablando que podían haber preguntas y podemos trabajar también de repente algún tema suave, como para que sea fácil de digerir y no se haga tanta carga, ¿no? Puede ser. No, pero es que el de las preguntas va a ser otro capítulo que va a ser solo para miembros exclusivos. O sea, no van a poderlo ver todos. Solamente los que entren como miembros. Ah, ya, qué bueno. Y el otro, que seguramente van a entrar todos igual, y el otro puede ser algo de repente más suave, pero que sirva con la hilación de... Y el del hipnosis. Y el del si aparece. Tendría que aparecer o un conocido, ¿no? Claro, alguien que quiera también promocionar sus servicios, ¿no? Puede ser también. Porque dentro de esto, dentro de la gente que nos ve, también hay gente holística. No, hay mucha gente. ¿No? Hay gente que tiene muchas experiencias, que las cuenten. Sí. A mí me encantaría leer todas esas experiencias. Y opinarlas. Estos temas ya están siendo interesantes para muchos. Antes eran para unos cuantos, ¿no? Ahora es para muchos. Y se nota en el público que sale ahí filtrados por edad,
de 18 hacia arriba va subiendo el porcentaje, obviamente, ¿no? El mayor porcentaje estamos en 40, 60 años, 35, 25, un poquito menos, y así viene bajando. Pero no es que 50, 60 nada más y abajo no existe, no, es igual, solamente que va bajando un poco el porcentaje. Claro, ahora, un consejo que les doy, he visto que, por ejemplo, el capítulo de la Confederación Galáctica, Ajá. no hay mucha gente que de repente le llame, Ajá. porque de repente es una palabra nueva, ¿no? Puede ser. Claro, yo les aconsejo que lo vean. Para mí es uno de los mejores capítulos. Claro, o sea, ¿por qué? Porque no solamente es saber que nos están protegiendo, Ajá. estar preparados para cualquier proyecto de la negatividad que pueda haber, porque hay un proyecto que le llaman Blue Beam, en el que quieren, con holografía, quieren hacer figurar una invasión extraterrestre, ¿no? Y acá no va a pasar eso. Entonces, para que sepan que hay millones de naves protegiéndonos, que son seres de altas dimensiones que cuidan este planeta laboratorio de la intervención reptil, del ataque reptil, y que también sirve para darse cuenta de dónde están nuestros cuerpos y que no tenemos que estar tan atados a la fisicalidad, porque finalmente son envases que vamos a utilizar a lo largo de nuestra evolución hasta llegar al uno. El uno es cuando nos fusionamos con Dios, ¿no? Subiendo de dimensión en dimensión, recogiendo fractales, y le llaman el Unixitron. Y bueno, eso quería recomendar para que no se quede la parte galáctica fuera. Sí, no, para mí ese capítulo es uno de los mejores capítulos. Es uno de los que yo le agradezco más porque es como una película literalmente. Uno escucha, es más, uno puede escuchar todos los capítulos, cerrar los ojos y se va a imaginar absolutamente todo lo que dice. Sí, eso me pasa cuando estoy acá y luego buscamos las ilustraciones. Ajá. Es como que uno dice, qué belleza, ¿no? Sí. ¿No? Sí, claro, no, es que sí, de verdad. O sea, está bien ordenado y las ilustraciones también ayudan un montón. Porque claro, a uno le van poniendo más en contexto todavía. Claro, uno funciona un poquito más la imaginación, ya no tiene que ser tanta, sino claro, puede ver un poco menos, ¿no? Porque va... Ahora hay mucha en internet, ¿no? Hay mucha mentira, medias verdades, entonces es bueno que esta información, si ellos siguen a otra persona, al menos traten de buscar las coincidencias, ¿no? Ahí creo que está el punto, ¿no? En las coincidencias. Claro, que no se centren en las diferencias, claro, sino en las coincidencias. Pero de todos modos yo les digo que las fuentes que yo uso son las que se puede decir oficialmente autorizadas, ¿no? Entonces no hay que minimizar a estas personas y hay que tomar conciencia que estamos recibiendo buena información, ¿no? Una información de luz. Muy bien, señores. Entonces, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con un capítulo en suspenso que el arquitecto Raúl nos va a traer como siempre. Quería ver ¿qué fecha estamos? 9, todavía no viene Navidad. Va a ser previa a la Navidad. Vamos a buscar algo. Ya, puede ser, ¿no? Puede ser algo que... Vamos a ver si es que hay algo en contexto. Algo bonito. Genial. Muchísimas gracias. Hasta luego.